¿Qué tal amigos de Contracara? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? Bueno, revisando la información que tiene que ver con la contienda electoral. El fin de semana fue el debate técnico. Creo que tenemos algunas conclusiones interesantes sobre Sí, cada posición, sí. aunque me parece, no sé, quizás ha habido mucho énfasis político y faltó cierta profundidad en algunos aspectos sobre lo que iban a hacer, ¿no? Ambas propuestas. No sé qué impresión has tenido tú. Sí, básicamente lo mismo, pienso lo mismo que tú. Creo que no estuvo tan mal como uno podría haber esperado, y lo digo de acuerdo a Uno, los uno antecedentes que siempre habíamos espera que tenido. esto no pueda resultar muy bien, ¿no? Sí, yo creo que hubo cosas rescatables. Me apena mucho que no se haya hablado de educación, por ejemplo. Me apena mucho que no se haya hablado de medio ambiente, aunque el último bloque estaba dedicado a eso, pero parece ser que no hay mucho interés por el tema medioambiental. Pero creo que hubo ciertas cosas rescatables, Manuel. Hasta Francamente, que hay una crisis, hasta que hay sí, una crisis. Acá lamentablemente sí, reaccionamos claro. cuando recién ya el asunto se ha rebalsado, ¿no? Sí, creo que ha habido cosas rescatables de ambos lugares, de ambos partidos. Pero sí, y por otro lado, mientras tanto, bueno, y esto es importante, sigue el proceso de vacunación, Manuel, que nos gusta que se mantenga. Es verdad que en algunas zonas hay aglomeración de personas, esperemos que se vaya resolviendo, ¿no? Y han habido algunos casos bastante alarmantes, ¿ah? Sí. Algunas personas no les han, teóricamente los han vacunado, pero no Ah, existía vacuna en sí, la jeringa. efectivamente, eso es Así que hay que estar escandaloso, muy ¿no? atento. Eso ocurrió en otros países también, pero a ver, uno tiene que ir muy concentrado y pedir, porque ya se ha dicho que la persona tiene el derecho de solicitar, ¿no? Que le enseñen la jeringa cuando están introduciendo la jeringa en las famosas botellitas de las vacunas, en este caso de Pfizer, ¿no? Sí, pues parece mentira que uno tenga que verificarlo, ¿no? Sí, la Pero en fin, verdad, parece mentira que uno vaya con una actitud paranoica, pero efectivamente. ahora, Martín, el tema internacional también tiene sus grandes impactos. Chile va a afrontar pues un proceso político bastante arduo, interesante, pero que puede cambiar de manera radical su visión política y social, ¿no? O sea ya tienen 155 representantes, ¿m? Para su convención constituyente. Así es. Ya además tienen alcaldes, concejales, gobernadores elegidos, y acá ha habido un triunfo electoral muy importante de la izquierda. Sí, de la Pero la izquierda, 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 ¿eh? exacto, no la izquierda, digamos, de Michelle Bachelet, digamos, de la No. izquierda bastante más radical, digamos. Mira, una de las noticias fue la elección de la nueva alcaldesa de Santiago de Chile, que pertenece al Partido Comunista de Chile, además es un partido constituido hace ya buen tiempo. Pero Manuel, quería, si me permites un pequeño paréntesis, creo que tenemos que mostrar nuestra pena respecto a lo que ha ocurrido en el BRAE, ¿no es cierto? Sí. Estas 16 personas que han sido asesinadas, ¿no es cierto?, por terroristas. El Congreso ya ha pedido una investigación, se tiene que saber exactamente qué es lo que ocurrió, pero más allá de eso, pues tenemos que lamentar esos asesinatos cobardes, ¿no es cierto? Y es lamentable. Y otra cosa que es lamentable, además, es que se utilice políticamente, de los dos lados. No voy a decir nada más respecto a algo en particular, pero de ambos lugares políticos se ha utilizado y es bastante lamentable, porque estamos hablando de personas. Así es, y no se deben instrumentalizar este tipo de hechos que son tristes, ¿no? Así es. Trágicos, que han sido cometidos por, posiblemente ahora, contextualizándolo, por narcoterroristas, ¿no? Mm, Narcoterroristas. así es. Pero Martín, en fin, sí, empezamos este programa, esta edición de Contracara, Manuel, hablando justamente también relacionándolo con lo ocurrido el domingo pasado en el debate técnico. Vamos a entrevistar a Carla Gaviño. Ella es magíster en finanzas y derecho corporativo y además especialista en gestión pública e inversión pública, Manuel, que es un tema que tú y yo siempre hemos tocado sí, con mucho interés. que nos explique por qué acá en el Perú tenemos gobiernos regionales que son fallidos, ¿no? En Exacto. cuanto a sus
ejecuciones de obras, ¿no? Sí. Devuelven cualquier cantidad de dinero al Estado y la gente se queda sin obras básicas, que tanto se quejan, ¿no? No tenemos, pero ¿qué pasa con tu gobierno regional? Bueno, ella nos va a explicar cómo es el funcionamiento en el Estado de este tipo de procesos. Y nos lo va a explicar además de una manera que podamos entenderlo todos, porque no es un proceso, no es No un es proceso fácil, no es sencillo. fácil, no es fácil. Y discúlpame que te haya cortado el tema de Chile, porque también tenemos un gran invitado, un invitado que queríamos hacía tiempo y que felizmente nuestra producción, Susana, lo logró. Vamos a hablar con Tomás Moschati. Él es analista, comentarista político y director de la radio Bio Bio, una de las radios más importantes de Chile, por no decir la más importante, pero en fin, creo que vamos a tener una charla muy interesante con él, Manuel. Con él vamos a analizar cómo Chile, después de haber vivido años y años de prosperidad y de bonanza y de ser un modelo para muchos países de la región, incluyendo el nuestro acá. Exacto, Perú, exacto. Ha entrado pues en una etapa de revisión que ahora se traduce con la reescritura de su constitución. Exacto. Y ojo, una reescritura en blanco total. Y esto puede significar una modificación radical de la visión que ellos tienen sobre la política en su país. Así es. Eso viene después. Ahora te propongo que vayamos de una vez con la entrevista a Carla Gaviño. Perfecto, vamos. Bien, amigos de UPC TV, estamos ahora con Carla Gaviño. Ella es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo y especialista en Gestión Pública e Inversión Pública. Carla, bienvenida a UPC TV. Muchas gracias, Martín, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Carla, quería empezar esta entrevista con una primera valoración del debate técnico que hemos tenido el domingo pasado, pero desde el punto de vista de las propuestas, justamente en cuanto a la gestión pública, un tema que desafortunadamente no suele aparecer mucho dentro de los planes de gobierno o dentro de los discursos de los candidatos. Sí, efectivamente, hay dos temas principales que a mí me llamaron la atención que quería conversar con ustedes. Uno es el referido a la reforma del Estado, que fue justamente el primer bloque, y el otro referido, y que está bien conexo, referido a lo que es la infraestructura, que fue casi hacia el tercer bloque, donde se abrió un poco de los G2Gs, las inversiones públicas, las inversiones público-privadas, y están vinculadas porque una cosa con la otra no caminan si no van armoniosamente, por así decirlo, ¿no? Y eso lo hemos visto en los últimos 5 años y también en años previos. Sobre el tema de la reforma del Estado, para empezar por ahí, justo yendo en orden de cómo fueron presentados, hubieron menciones de algunos temas importantes, pero quizá no a nivel del detalle suficiente y quizá hubieron otros temas que no se abordaron del todo. Entonces yo creo que una primera precisión que yo tengo es que estamos ante dos discursos distintos que reflejan dos miradas distintas de un mismo problema. En algunas cosas confluyen, toda vez que ambos equipos mencionaron el tema del respeto a las instituciones, a la separación de poderes, pero no se abordó más allá del detalle sobre de qué manera algunas instituciones que habían venido siendo utilizadas y que mencionó justamente el moderador, como son las disoluciones del Congreso, las censuras, las vacancias presidenciales, entre otras figuras más, ¿no? Podríamos hablar de distintas citaciones que se hacen, comisiones investigadoras, etc., que pueden haber como especie de check and balance entre un poder y otro, de qué manera se podrían, no sé si reformar, sino revisar o aclarar. Uno de los equipos mencionó que sería importante ponerlo en el debate, pero yo creo que temas como estos no bastan con ponerlos en un espacio de debate. Yo creo que hay que ya hablar de un tema mucho más serio, es decir, hubo un momento en el cual la autoridad correspondiente, que fue el Tribunal Constitucional, pudo haber ayudado a aclarar algunos aspectos. Ese momento ya no se tuvo, pero entonces ahora que estamos hablando de reformas parciales de la Constitución o totales de la Constitución, o quizá hay normas infraconstitucionales, pero que tienen que ver con estos aspectos, podrían ser revisados. También está el tema, por ejemplo, de la representación política. ¿Cuántos postulantes a la presidencia hemos tenido en estas últimas elecciones? Claro. 18 aproximadamente, ¿no? Es posible hacer... Claro, es eso lo que queremos que continúe, ¿no? Es eso el modelo que queremos continuar en cuanto a la estructura partidaria, política, y eso también puede partir de un tema
de arraigo constitucional o de normas complementarias a la Constitución. Ese tipo de conversaciones me hubiera gustado encontrar en un debate técnico, porque nos refleja un poco la posición técnico-política de qué esperamos o cómo esperamos dejar al país de aquí a 5 años para las siguientes elecciones, o las elecciones que se puedan dar, no sé, regionalmente, localmente, cuál es el legado que se espera trabajar durante estos 5 años en la materia, ¿no? Carla, en ese Entonces, sentido, te quería formular lo siguiente. Lo que ocurre es que este es un debate político y el tema técnico es instrumentalizado, al menos esa es la impresión que nos dan los candidatos, es instrumentalizado básicamente para sus propios fines de campaña. Entonces mencionaba el tema clave aquí, la reforma del Estado. La reforma del Estado, antes que discutir el modelo y el modelo, primero hay que reformar nuestro Estado porque sea el modelo que se asuma, si tenemos un Estado ineficiente, pues no va a funcionar ningún modelo. Entonces, lo que queremos preguntar también es lo siguiente, ¿hasta qué punto nuestra burocracia está tan trabada, es tan inefectiva? Y te doy dos casos. El terremoto de Pisco, el 2007, del sur. Hasta ahora hay pendientes en ese tema. La reconstrucción del norte tampoco se ha podido llevar a cabo de manera plena, justamente porque tenemos un Estado anquilosado, un Estado con 1000 trabas y 1000 procesos. ¿Cómo tú adviertes la posibilidad de que se haga una reforma y realmente cuáles son las dimensiones y los tiempos reales que tendrían que tomarse para poder ya ver ciertas señales de prosperidad si es que iniciamos una reforma del Estado en el Perú? mira, yo te agradezco la pregunta porque ahí me das espacio para vincular este tema de la reforma del Estado con las inversiones público-privadas, ¿no? En general, yo creo que tanto en el caso de Forsur, como tú bien mencionas, que fue finalmente exceptuado de prácticamente todos los sistemas del Estado para que vaya rápido, pero nunca fue, nunca llegó. Mientras en el caso de la ARC, que está avanzando a su propio ritmo y ya está agilizando a través de los G2Gs, de alguna manera está buscando salidas, pero pues ya han pasado unos cuantos años, no se puede negar. Lo cierto es que en general estamos hablando de temas de reconstrucción que son inversiones públicas que tienen un proceso y un tiempo y que tienen, yo diría que los mismos o comparten las mismas dificultades que las otras obras públicas que no son de reconstrucción. Y la Contraloría General hizo un análisis muy interesante hace un par de años sobre cuáles eran las principales causas por las cuales las obras de los gobiernos regionales estaban paralizadas en el Perú. Se fue solamente a las regiones, no tomó los gobiernos locales, pero yo me atrevería a decir que el problema es compartido hacia arriba, en el nacional, y hacia abajo en el local, porque es obra pública. ¿No? Y se repite también en muchas APPs, solo que con sus matices, ¿no? Y aquí vamos a ver, el tema de que los estudios técnicos tienen unas deficiencias por falta de información, que hace que muchas veces durante el expediente técnico hayan adicionales de obra y tengan que volver al funcionario, el funcionario te diga, no, yo hice mi parte, esa es tu parte, no conversamos, compartimentos estancos dentro del Estado que no miran a la obra como un todo. Dos, el tema de la corrupción, que es transversal. Entonces ahí podríamos hablar también como tema de reforma del Estado, ¿qué se va a hacer con estas oficinas de auditoría que se han creado a lo largo de las distintas entidades públicas? ¿De qué manera se puede hacer que mejoren sus procesos? También el tema del control, si es que solamente basta con el ex post que estamos viendo, si es que hay que avanzar más en el concurrente, de qué manera la Contraloría misma no está dando señales un poco confusas a los funcionarios sobre cómo proceder y cómo no. También entra ahí un tema de accountability a la población, que tiene que ver con la introducción de políticas de gobierno abierto y datos abiertos en lo que es la infraestructura y la inversión pública, ¿no? Que no basta simplemente con decirte, he gastado tanto, pienso gastar tanto, la obra se duplicó. No, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Qué falta? ¿A qué nivel de ejecución va según el cronograma? ¿No? Poder auditar esos datos en formatos amigables y compartibles. Esa es información que yo creo que hay que, y que tiene que ver mucho con la reforma del Estado que hay que implementar, ¿no? Modernizar el Estado para acercarlo a la población y transparentarlo. Y esto tiene que ver justamente con parte de lo que tampoco se dijo mucho en ninguno de los momentos, ¿no? Ni en la parte que se hablaba de la reforma, ni en la parte que se hablaba de la inversión pública. Y un tercer tema que yo rescato que mencionaba la Contraloría de por qué separan las obras, hemos hablado de la calidad de los expedientes técnicos, hemos hablado de la falta de información entre áreas, hemos hablado también del tema de la corrupción o la ausencia de transparencia, pero hay un tema que tiene que ver con las normas que aplican a lo que es la contratación pública
tanto en materia de abastecimiento como en la contratación para ejecutar la obra, ¿no? Entonces, y por eso es que estamos recurriendo en gran parte a los G2Gs, Claro. porque nos Quería cuesta hacerte, mucho gestionar. exacto, te quería hacerte justamente una pregunta, lo has mencionado varias veces has mencionado los G2Gs, es decir, los acuerdos gobierno a gobierno, que funcionen. Por ejemplo, como en el caso de los Panamericanos, o lo último que ha anunciado el presidente Sagasti respecto a la carretera central, es una demostración de que hay que hacer una reforma y que los otros procesos no han sido eficientes, ¿verdad? Claro, yo creo que ahí podemos hablar un poquito, si nos vamos a la historia y al resto del mundo, los G2G se usan principalmente para lo que son adquisiciones de bienes. Aquí se usaba mucho para el tema de adquisiciones de bienes de defensa, por el carácter reservado que tienen los temas de defensa, por su carácter rapidísimo, un poco complicado, que no necesariamente tiene una expertise que se comparte. Vamos, son temas de defensa, solo manejan la defensa. No se comparte pues en toda la gestión pública, ¿no? Recordamos algunos casos, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia internacional que se tiene también en adquisiciones. ¿No? Ahora hay otro uso que se le viene dando en infraestructura pública, que bien acabas de mencionar, que estuvo muy vinculado a la experiencia que se tuvo en el Perú con los Panamericanos. Y probablemente de ahí es que surgió un poco esto del G2G nos ayuda a ejecutar rápidamente. Y es que lo cierto es que en los Panamericanos la meta uno a cumplir era un tema de tiempos. Claro. No era otro tema de tiempo, no era otro tema, no era la sostenibilidad, no era la repartición de riesgos constructivos, etc. No era otro tipo de análisis, ¿no? ¿Qué voy a hacer después con la obra, después de construirla? No sé, no, esa no era la meta prioritaria. La meta prioritaria era llegar a tiempo. ¿Se llegó a tiempo? Se llegó a tiempo. Por lo tanto, el logro esperado para esa meta puntual se cumplió. Eso es distinto a decir que en cualquier infraestructura, sobre todo vinculada a un servicio público, donde la parte de la operación y mantenimiento es clave, se pueda replicar con el mismo nivel de éxito, ¿no? Ahora, Entonces, porque podríamos hablar un poco del mantenimiento que tendrían o de la etapa operativa o de sostenibilidad, ¿no? De la vida útil de la infraestructura de Panamericanos si hoy no estuvieran destinados a un tema COVID, por ejemplo. ahora, Pero Carla, en caso de lo que es... Sí, perdón. a ver, termina tu idea para yo formularte la siguiente pregunta mejor. Iba a decir que en el caso más bien de la infraestructura pública afecta a un servicio público, donde es en la operatividad y en la prestación del servicio del ciudadano realmente recibe al Estado, conecta con el Estado, ahí sí tiene que haber un fuerte análisis sobre la implementación de esta figura, porque al momento que lo que se hace con el G2G es contratar o convenir con otro gobierno para que ese otro gobierno contrate a la empresa que va a ejecutar la obra, pero no se va a encargar de la operatividad. Es como una obra pública contratada por un extranjero con otra empresa que suele ser de su mismo país normalmente, ¿no? Y la garantía que te dan no es financiera de que pongo un pie o un bono o algo detrás, no, es una garantía moral de que casi, por así decirlo, de que se van a cumplir con una serie de estándares o lineamientos establecidos en ese contrato, ¿no? Entonces, y esa es la fuerza que tiene el G2G, esa presencia del Estado, pero la operatividad y el mantenimiento de infraestructura para servicio público nuevamente está en manos del Estado. Carla, en relación a los gobiernos regionales, se ha hablado hasta el hartazgo de la ineficiencia que tienen, ¿no? Reciben presupuestos bastante suculentos que teóricamente les permitirían satisfacer las demandas básicas de sus ciudadanos, de la población. Sin embargo, no se da ese caso. Entonces, tú has mencionado un término hace un ratito que es clave y quisiera que me lo explicaras, si es que es uno de los factores o variables que perjudica a los ciudadanos en el sentido de que sus gobiernos regionales son inútiles. Por ejemplo, el famoso expediente técnico. Esto lo elabora un profesional, pero al parecer muchos de los gobiernos regionales no contratan, en su mayoría, gente competente para que tenga expedientes técnicos que puedan pasar la buena pro. En ese sentido, es una variable recurrente, frecuente, la carencia de expedientes técnicos bien constituidos para que haya demoras en el mejor de los casos y en el peor de los casos, que en vez de los más numerosos, no hayan proyectos reales dentro de distintas regiones. En el Perú y en el mundo. Entonces, esta falencia que tenemos del nivel de los expedientes técnicos se debe
en buena medida a lo que tú has mencionado de un tema de que los expertos en elaborar el expediente técnico, normalmente vamos a encontrar en la cancha, por dar un ejemplo, pero suelen ser arquitectos, pueden también haber personas con otro expertise, por favor, ¿no? Pero lo hacen en base a un modelo determinado, presentan su proyecto de arquitectura, hacen un modelo determinado con la información de la preinversión que la hizo otra oficina, otro especialista, probablemente un economista, puede haber sido un administrador, un ingeniero, no lo tomemos como que estoy poniendo profesiones, ¿no? Sino que estoy dando un ejemplo. Luego tenemos que esa preinversión que llegó con una información determinada, a nivel del expediente técnico, pues no es suficiente y tiene que ser complementada con información mucho mayor, más a nivel de detalle de ingeniería. Luego, es puesta en práctica por otra empresa contratista que tiene que ejecutar la obra. Y al momento que va a ejecutar la obra, se va a dar cuenta que a la hora que está en el espacio físico donde tiene que implementarla, hay cosas que no calzan. Entonces le tiene que hacer una pregunta. Y para hacerle esa pregunta, no lo va a conversar con él directamente, porque son dos privados distintos, que no hay una relación entre ellos, ni siquiera legal. Va a ir hacia el Estado. Y el Estado le va a trasladar la pregunta. Y probablemente la pregunta tenga un bemol que sea que la empresa contratista tenga sus proveedores o subcontratistas. Que le hagan la pregunta a él, que le hace la pregunta acá, que le hace la pregunta acá. Y luego el del expediente técnico le dice, ese dato lo saqué de la preinversión, voy al Estado pero no a él, acá. ¿Ya? Entonces, mira, ¿no? Y esto por cada cambio. Y esto es en el se Perú hace cargo, y en el porque mundo. lo teórico es que el gobierno regional, supongo que tiene a alguien encargado de viabilizar esto, y que sea la persona encargada de conseguir las respuestas necesarias, ¿no? Pero que la obra vaya a continuar. Claro, un tema muy importante que se viene impulsando con mucho énfasis en general en toda la literatura de la inversión pública es el tema de la gestión de la inversión. ¿Y a qué me refiero con el término gestión? Me refiero a gestionar todas las etapas del proyecto, ver al proyecto como, o a la obra pública, ¿no? Como una sola, no como un tema donde entran áreas o personas o especialidades y cada uno presenta su entregable y se acabó. Porque la ciudadanía no ha terminado de recibir el servicio hasta que se termine y se pone en operatividad. Y ni siquiera ahí es donde la ciudadanía está satisfecha en la necesidad, sino durante la vida útil, de la cual también pueden haber cambios y ajustes y se tiene que volver a presupuestar y analizar una serie de cosas, que de repente quedó corta y hay que hacerle una cosa más, ¿no? O ampliar un poquito más el servicio con una intervención chiquita adicional, teniendo en cuenta todo lo que ya se construyó. Entonces, este tema de la gestión que te estoy comentando es muy importante y tiene la finalidad de buscar la visión integral. Pero ¿qué visión integral podemos dar si todavía en el tránsito de la preinversión al expediente técnico estamos con una cultura fragmentada que proviene también en parte de nuestra propia norma de contrataciones del Estado que nos dicen contratas a uno y después de que está su entregable recién pactas con el otro? O sea, no estoy diciendo para nada que se tenga que tener desde el inicio hasta el último proveedor, pero sí de alguna manera habilitar espacios que permitan confluir, que hacer sinergias, que permitan sentarse todos a la mesa. Y de parte de esto hay una corriente muy importante que es el Building Information Modeling, que es el BIM, ¿no? El BIM que se está introduciendo en Latinoamérica muy fuerte, la presencia chilena, son los que dirigen el BIM latinoamericano, hay una red BIM LATAM, que ellos la tienen la presidencia ya por segunda vez, y el Perú se ha incorporado. Pues. Entonces el Perú desde finales del 2018 empezó con el tema BIM. El tema es que hemos empezado y estamos ahí yendo, pero tengamos pues la mirada de que el BIM es mediano a largo plazo. Entonces, todavía, mientras eso va caminando en su propio proceso de maduración, seguimos y seguiremos con las trabas que estamos identificando por unos cuantos años. Y eso se tiene que analizar y se tienen que hacer propuestas al respecto también. Estas Entonces, propuestas... porque si todo lo mando por el G2G y no resuelve el problema de fondo, ¿cómo mejoró la gestión pública peruana? También. Por eso, Carla, quería hacerte esta última pregunta. En ese sentido, en cuanto a lo que tú has mencionado de reformas, ¿ese es uno de los principales retos que tiene nuestro próximo Congreso de la República? Yo creo que el país, porque es un trabajo conjunto, conjunto. Para mí es totalmente válido hacer algunas cosas por G2G, dadas las urgencias y dada la situación en la que estamos, pero hay que trabajar los temas de fondo. Y un gobierno legislativo y ejecutivo con una vocación de durar 5 años podría tener el espacio para tratar estos temas de fondo. Y ahí creo que
vamos, los que estamos en la academia también podemos aportar un poquito, el sector privado también, sobre todo en el BIM, porque el sector privado ya construye con BIM. Pero una cosa es hacer tremendo hotel o tremenda facultad con BIM muy moderna, pero otra cosa es que una municipalidad un poco aislada para poder acceder a un financiamiento le pidan que su proyecto tenga BIM y la entidad pública no tiene claro de qué le están hablando, ¿no? Entonces hay que hacer patria ahí todos, creo. Hay que instruir también, ¿no? Ahí creo que hay un objetivo de hacer docencia sobre ese tipo de temas en los distintos gobiernos, ya sean regionales, municipales, ¿no? Así es. Bueno, Sí, agradecemos, Carla, tu presencia aquí en Contracara. Nos has ilustrado sobre un tema que es bastante complejo, porque no es fácil entender este tipo de aspectos, pero son centrales también para pretender que el desarrollo, ¿no? El desarrollo, no son de crecimiento, el desarrollo empiece a llegar a los distintos puntos y zonas de nuestro país. Te agradecemos mucho, Carla, tu presencia acá en Contracara. Muchísimas gracias a ustedes, encantada. Muchas gracias, Carla. Chao, chao. Gracias, Carla. Bien, Martín, como habíamos comentado en la presentación, el tema de los procesos burocráticos realmente son bastante complejos, pero si no hay voluntad política, va a ser difícil, inviable, que podamos prosperar en este tipo de ámbitos. Y efectivamente, ¿cuántas veces hemos hablado de una reforma política? ¿No es cierto? Que los gobiernos regionales sepan cómo gastar y qué procedimientos tienen que seguir para esto, ¿no? Y convocar, perdón, Martín, a profesionales de calidad, pero que tengan muy en claro cómo son estos procesos en el Estado, para que puedan hacer una buena ficha técnica. Y además el representante del gobierno regional o de la municipalidad puedan guiar a estas personas y realmente se puedan ejecutar las obras y no queden pues como eternos pendientes. Bueno, espero que el próximo gobierno también se ponga las pilas en ese sentido, y el próximo ejecutivo, por supuesto, también, ¿no? Es un trabajo conjunto, como decía Carla, y ojalá sea así, Manuel, ojalá sea así. Martín, se está esperando eso hace años. Hace años. Pero cada 5 años se renueva aquella esperanza, ¿no? Pero sí, y eso es lo penoso, porque lo hablamos básicamente por la coyuntura y después se olvida. Y ninguno de los últimos gobiernos ha asumido con convicción que es importante hacer empezar de manera muy disciplinada una reforma del Estado que nos ayude a agilizar los trámites para los proyectos y también, que es algo fundamental porque está vinculado, el Estado demuestre que sabe administrar su territorio a través de sus instituciones. Yo creo que no se han atrevido, es así de sencillo, no se han atrevido, punto, ¿no? Y eso dice muy poco de ellos, desafortunadamente, Manuel. Pero bueno, nos toca tema Chile ahora, pero tema Chile también muy, muy relacionado con el Perú, Manuel. Sí. Ojo, la izquierda ha triunfado electoralmente en Chile, en los gobiernos regionales, ojo, municipales, consejos. La izquierda chilena también va a ser la encargada de redactar la nueva constitución, porque hay que recordar que la derecha chilena ni siquiera ha llegado al tercio, no va a tener influencia en la redacción de ese nuevo texto. Así que tenemos una situación muy, pero muy compleja, porque, ojo, Chile ha sido, Martín, una especie de referencia para nosotros en los 90. El liberalismo económico fue, a fin de cuentas, una inspiración, pero han tenido sus problemas serios, porque Chile, el gran problema que ha tenido ha sido la desigualdad. Así es. Y esa desigualdad le está jugando en contra, y ahora todo lo que ellos han podido lograr en los 90 y que nos ha servido a nosotros de inspiración, por ejemplo, el tema de las AFPs, por ejemplo, es un asunto ahora que está en entredicho. Sí. Pues creo que Tomás Moschati nos lo va a explicar muy bien, así que te propongo que vayamos de una vez con la entrevista. Vamos con la entrevista con Tomás Moschati. Vamos. ¿Qué tal, amigos de Contracara? Tenemos el honor de tener aquí en nuestro programa al prestigioso periodista chileno Tomás Moschati. Él es director de Radio Bio Bio, y con él vamos a conversar sobre el acontecer político chileno, sobre cómo Chile, un país que ha sido el faro de Latinoamérica en cuanto al crecimiento económico, en estos momentos va a escribir una nueva hoja de su historia a nivel político, porque ya decidieron
escribir una nueva Carta Magna. Y en ese momento están con la página en blanco. Así que ahora vamos a analizar este trasfondo con Tomás Mochiati. Tomás, bienvenido a Contracara de UPC TV. Gracias por la invitación, Manuel. Gracias, Martín. Muchas gracias por invitarme y encantado me someto a las preguntas de ustedes. Bienvenido, Tomás, bienvenido. Una de las inquietudes que teníamos con Martín en principio sobre el caso chileno es cuáles han sido esos factores centrales que a lo largo del tiempo han ido incubando lo que después ha devenido en un gran estallido social y que eso ha tenido como consecuencia que hoy Chile va a empezar un proceso a través de una convención constitucional para tener una nueva Carta Magna y así cambiar radicalmente, quizás de manera estructural, la política y la visión económica y social de un país. Es poco explicable y poco entendible para personas que no vivan en Chile. La clase media en Chile creció en 23 años del 23 al 58%. En Chile tenemos el mayor PIB per cápita de América Latina, el segundo ingreso per cápita después de Panamá, con un nivel de pobreza del 8%. Yo creo recordar que en 1990 era del 38%, todo esto antes de la pandemia, con un auto por cada 4 habitantes. Hace 25 años era un auto cada 15 habitantes. O sea, evidentemente que ha habido un espectacular crecimiento económico en nuestro país. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero son las falsas promesas. Era tal el exitismo económico en Chile que yo soy de los que considera que la mejor campaña publicitaria de los últimos años no fue de la Coca-Cola, fue de la chilena, que le hizo creer a todo el mundo que nosotros estábamos a punto de ser un país desarrollado. Y toda la clase política en algún momento le dijo a los chilenos: estamos cerca. Incluso fijaron el año. Primero dijeron 2010, después dijeron 2018. El 2018 Chile es desarrollado. Y nosotros veíamos que nosotros desarrollado poco. Para ser desarrollado hay que tener muchas cosas, muchos bienes, pero también mucho conocimiento y un capital cultural que nosotros no teníamos. En algún momento todo esto se empezó a quebrar. ¿Y por qué se empezó a quebrar? Principalmente por la desigualdad. Todos los chilenos, todos prácticamente, viven mucho mejor que hace algunos años, mucho mejor. De eso no cabe la menor duda. Pero la desigualdad es impactante. Si ustedes van a un barrio alto de Santiago, ese barrio puede ser como el mejor barrio de Estados Unidos. Si ustedes se paran en una calle de Santiago, van a ver un parque automotriz mejor que el del centro de París. Pero en otros barrios eso es muy distinto. Primero, la desigualdad. Y en segundo lugar, yo diría que es la progresiva conciencia del maltrato, falta de dignidad, el trato despectivo de las élites, unas élites que empezaron a vivir en barrios que no conviven con los otros. Por ejemplo, es posible en Santiago hacer una pregunta que en otras capitales sería una pregunta tonta, podría decir incluso hasta imbécil. ¿Tú conoces el centro de Santiago? Uno podría preguntar, ¿conoces la plaza central, la plaza de armas? Yo me imagino que a un limeño, a un parisino, a un romano, es una pregunta tonta. Todos conocen el centro de su ciudad. Aquí en Santiago hay gente que no conoce el centro de su ciudad. Las élites viven en sus barrios, donde trabajan, se divierten, tienen sus casas, tienen sus bancos y toman carreteras exclusivas para ir a la playa. Esto es lo que empezó a horadar todo este sistema hasta que finalmente todo explotó. Tomás, usted ha hecho una descripción perfecta, evidentemente, de lo que ocurre en Chile, pero yo no sé si Manuel, pero me he sentido totalmente identificado y lo hubiera podido trasladar perfectamente al Perú y a Lima. Hay mucha gente que no conoce el centro de Lima, pero en fin. Tomás, hemos tenido hace un par de semanas esta elección de la Asamblea Constituyente en Chile. Y este año no es la única cita electoral que van a tener, ¿no es cierto? En noviembre se espera elecciones presidenciales. Y esto sumado también a las elecciones a la alcaldía de Santiago de Chile, de la que acabó ganando la candidata del Partido Comunista. ¿Usted considera, Tomás, que esta constituyente podría ser considerada, entre comillas, por supuesto,
una suerte de primera vuelta frente a las elecciones presidenciales de noviembre, o es una exageración por mi parte? Al contrario, se queda pequeño. No es una exageración. Lo que se está produciendo en Chile, lo que se ha producido en las últimas elecciones en Chile, es el término de una época, el término de una república. Ahora viene algo totalmente nuevo. Terminó un periodo, y eso es clarísimo, con la caída espectacular de las instituciones. En Chile cayó la presidencia. En estos momentos está gobernando el Congreso, en un país hiperpresidencialista y siempre lo ha sido. Cayó la Constitución, cayó el Tribunal Constitucional, es decir, cayeron todas las instituciones. Y lo que ha ocurrido acá es que ha ganado la izquierda. Y esta victoria, a mi juicio, de la izquierda es mucho más amplia, mucho más importante que la de Salvador Allende. Puede ser una provocación, pero doy algunos argumentos. Salvador Allende ganó con el 36% de los votos, siempre tuvo minoría. Acá la izquierda tiene mayoría. Salvador Allende nunca quiso cambiar la Constitución chilena y al contrario, le impusieron, porque negoció, un estatuto de garantías democráticas para asumir la presidencia. Aquí van a redactar una Constitución con mayoría y ahora sí con una hoja totalmente en blanco. Y por último, hay un cambio cultural en Chile muy profundo que está beneficiando a la izquierda. Por lo tanto, yo creo que esto ya se resolvió con la Convención Constitucional. La presidencia es importante, pero yo creo que no es tan importante como se cree, porque va a ser un presidente que no va a poder tener ninguna política importante porque se va a estar redactando el texto constitucional. En segundo lugar, porque incluso los constituyentes podrían acortar ese mandato. Entonces, evidentemente que va a ser un presidente de simple administración, de mera administración, pero que no va a gobernar con políticas estables o políticas de largo plazo. Yo creo que la presidencial es algo muy menor en estos instantes. Ahora, Tomás, ustedes van a partir prácticamente de cero. Haciendo una analogía literaria, en el proceso creativo de un escritor, una de las cosas que más teme es la página en blanco. Y ustedes como sociedad se están enfrentando a eso. ¿Cómo proyectar, cómo hacer un ejercicio predictivo de lo que puede resultar de esa redacción de esta nueva constitución, considerando que básicamente la va a hacer la izquierda y no precisamente una izquierda moderada? O sea, hay una gran cantidad de representantes de esta izquierda de filón radical. Hay que entender por qué se produjo esto, además de lo que les dije, la desigualdad, el trato. También esto se ha producido por la falta de promesas, de cumplimiento de promesa. La promesa de la derecha chilena, que es la derecha post-Pinochet, o que es heredera de Pinochet, fue un sistema económico donde cualquiera podía alcanzar el éxito, porque había mérito, meritocracia. Todo eso no resultó, nunca fue así. Y por lo tanto, la izquierda tiene un amplio espacio para hacer una constitución. Ahora, ¿qué es lo que se viene? No sabemos cuánto se va a demorar, porque hay un plazo legal de 9 meses prorrogable por 3, o sea, 12 meses. Yo dudo que se pueda hacer una constitución en 12 meses. Posiblemente va a haber prórroga. Y es sometida además a votación, este borrador. Bueno, digamos, a plebiscito, a eso voy. Posiblemente en 15, 16, 18 meses tengamos un plebiscito de salida para aprobar el texto constitucional. Yo creo que viene una batalla en Chile gigantesca, enorme, en que el plebiscito es la batalla final de una guerra. ¿Y por qué de una guerra? Porque en estos momentos el clivaje en Chile, que en algún momento fue dictadura-democracia, hoy día es neoliberalismo o antineoliberalismo. Y las fuerzas de izquierda están en el antineoliberalismo, obviamente. Y viene este plebiscito de salida, que a diferencia de todas las otras elecciones, es un plebiscito que va a tener voto obligatorio. Eso es muy importante. Ajá. Yo creo que el enfrentamiento, el choque que viene para ese plebiscito va a ser gigantesco. Entonces se está iniciando en estos momentos una campaña mirando el plebiscito de salida más allá de lo que diga esta Constitución. Naturalmente que lo que se redacte en la Constitución o las normas que se propongan van a ser muy, muy relevantes, pero al final del día están enfrentadas dos fuerzas políticas, dos trenes que van a chocar en un país
donde siempre hubo centro político que se desplomó en las últimas elecciones. Ya venía desplomándose, pero hoy día la pregunta que todos nos hacemos es que si es que nadie es capaz de representarlo, simplemente que ya no existe, porque simplemente el país se polarizó. Dicho eso, la Constitución posiblemente vaya a establecer un Estado muy poderoso. Hoy día el Estado chileno es pequeño, nacionalizaciones, eliminación prácticamente de todo el sistema privado de salud, eliminación del sistema previsional de las AFP que llamamos nosotros, que son cuentas individuales Sí. ahorrando hacia el futuro. Las conocemos porque acá en el Perú Económico tenemos. importante. Sí. Perdón. No, te decía, Tomás, que conocemos bien el caso de las AFPs porque acá en el Perú existen las AFPs, justamente porque el Perú en los 90 se inspiró mucho en Chile. Y eso también va a impactar definitivamente en nuestra cotidianidad política en un, no sé, breve plazo o un mediano plazo. Martín, sí, creo que querías consultar algo, Tomás. No, evidentemente el tema de las AFPs, y es que también quería hablar, aunque usted ya lo ha mencionado, Tomás, acerca del modelo económico, y mucho se está hablando aquí en el Perú, en esta campaña, acerca de los problemas que ha tenido el modelo económico en el Perú, y modelo económico del que hemos tomado muchos ejemplos relacionados a Chile, como mencionaba Manuel, las AFPs. Pero quería hacer una pregunta directamente respecto al gobierno de Sebastián Piñera, Tomás. ¿Cuánta responsabilidad tiene este gobierno en particular sobre la aparición de estas izquierdas radicales? Porque luego teníamos una izquierda representada durante un par de periodos por Michelle Bachelet, que era una izquierda que los europeos llamarían progresista, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad hay de estos gobernantes para la aparición de estas izquierdas? Algunos quieren atribuir al presidente Sebastián Piñera toda la responsabilidad. Yo creo que no, porque sería absolutamente injusto. Esto venía... A ver, las primeras protestas en Chile ocurrieron en 2006 con los estudiantes bajo el primer gobierno de Bachelet. Así es. Por lo tanto, a mí me parece que este es un proceso largo. Y este proceso largo se ha producido por la falta, por el incumplimiento de las promesas del modelo. El modelo estableció unas reglas que los chilenos empezaron a repetir como una especie de mantra. El mejor asignador de recursos es el mercado. Para que haya mercado tiene que haber muchos oferentes y muchos demandantes. El Estado tiene que ser subsidiario. Nosotros tenemos que producir aquello donde tengamos ventajas comparativas. Todas estas frases que los chilenos se la metieron en la cabeza, pero que al final empezaron a no ser cumplidas por la concentración económica, por la imposición de grandes empresas versus pequeñas empresas, en fin, por un montón de cosas, y los chilenos empezaron a sentir que esto no era un sistema compartido por todos. Entonces, esto viene hace mucho tiempo. Yo creo que Sebastián Piñera no entendió lo que estaba pasando en absoluto, quiso aplicar las mismas técnicas, las mismas políticas de siempre, sin darse cuenta que había muchas encuestas que indicaban que los chilenos no estaban contentos, que había rabia entre los chilenos, la palabra rabia la empleo en forma exacta, y que además progresivamente los chilenos estaban avalando actos de violencia para conseguir objetivos políticos. Todo esto demuele una democracia, obviamente. O sea, si hay un grupo importante de chilenos que cree que la violencia es necesaria porque no hay otros caminos, es que teníamos el caldo de cultivo absolutamente para la rebelión que hubo en el año 2019. Responsabilidad de Sebastián Piñera no haber entendido esto, pero no solamente él. Toda la derecha chilena no entendió. Por eso la derecha chilena en estos instantes está con el 20% de los votos, muy poco. Más bien, Tomás, ¿y qué responsabilidad tiene la izquierda? Hace un momentito hemos mencionado a Michelle Bachelet, y en el año 2006, cuando ella era presidente de Chile, ocurrieron las primeras protestas estudiantiles. La izquierda, a ver, más o menos 20 años ha tenido la responsabilidad administrativa del país. Debe tener pues bastante tipo de pendientes a responder. La izquierda chilena, recordemos que cuando terminó Pinochet, estaba cayendo el muro de Berlín. La izquierda chilena, que siempre había tenido raigambres marxistas, simplemente se quedó sin gran discurso, tomó el modelo económico de Pinochet, lo modificó algo, lo empezó a administrar y le fue bien. Chile tuvo un crecimiento espectacular con los gobiernos de la centroizquierda, de la Concertación.
espectacular. Pero ocurrió un fenómeno, a mi juicio, psicológico. La izquierda chilena nunca tuvo en su cabeza la posibilidad de que la derecha pudiera gobernar en Chile. Por razones éticas, por razones morales, porque había estado con Pinochet, la derecha no tenía derecho a gobernar. Y cuando se produjo la victoria de Sebastián Piñera, el año 2010, hubo un derrumbe de toda esa centroizquierda que había gobernado durante años y renegaron de todo su pasado. Creyeron que todo lo que habían hecho estaba mal. Yo creo que no, pero todo estaba mal. Y empezaron a autoflagelarse y a pedir perdón. Y por lo tanto se quedaron sin discurso. La centroizquierda chilena hace muchos años que ya no tiene discurso. Por eso, después ganó Piñera, pero después ganó Bachelet. Pero cuando ganó Bachelet, ganó con un discurso mucho más de izquierda que bajo su primer gobierno, incorporó al Partido Comunista y por lo tanto era otra Bachelet, muy, muy distinta, pero ni siquiera eso bastó para que la centroizquierda finalmente cayera y en los últimos días algunos partidos como la Democracia Cristiana han reconocido su irrelevancia. Un partido estructural de la transición chilena durante los últimos 30 años, que es el Partido por la Democracia, han dicho que tienen que disolverse. Su candidato presidencial renunció a esa candidatura. O sea, lo que estoy diciendo es que hay un desplome absoluto de la centroizquierda, pero a mi juicio es porque no toleraron que la derecha gobernara y, en segundo lugar, porque desconocieron todo lo bueno que habían hecho, porque dijeron que estaba mal, porque si la derecha llegaba al gobierno es que lo habían hecho todo mal, lo que evidentemente es falso. Tomás, quería hacer un pequeño cambio de tema, por supuesto luego podríamos volver a mencionarlo, sobre todo en relación al Perú, pero quería hacer una pregunta respecto al proceso de vacunación contra el COVID en Chile. Aquí en este mismo programa, Manuel y yo hemos hablado sobre este proceso de vacunación en Chile como un ejemplo para toda Latinoamérica, y de hecho tuvimos a una invitada aquí de la Universidad de Chile para comentar sobre el tema. Y sin embargo, eso no ha impedido ciertos problemas, por ejemplo, un gran nivel de contagio después del primer proceso de vacunación masiva. ¿Qué es lo que ocurrió y sobre todo qué es lo que está ocurriendo ahora respecto a esto, Tomás? Efectivamente, en Chile hay con primera dosis, de 9.700.000 personas vacunadas, con dos dosis, 6.700.000 aproximadamente, pero eso es poco. Es aproximadamente el 35% del total de la población chilena y por lo tanto no hay inmunidad de rebaño, como se llama, y evidentemente que vamos a tener muchos contagios. Ha respondido muy bien el sistema de salud, ha logrado reconvertir camas, aumentar el número de camas de cuidados intensivos, eso ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien los traslados de un hospital a otro por vías aéreas o terrestres y por lo tanto todo eso ha funcionado, pero la vacunación es insuficiente. Se estima que pasado junio, el gobierno había dicho el 30 de junio 15 millones de personas vacunadas. Yo creo que no van a alcanzar, pero si no es el 15 de junio podrá ser el mes siguiente, donde definitivamente haya una cantidad de personas lo suficientemente grande para que se pueda controlar la pandemia. En estos instantes, simplemente el nivel de vacunación es insuficiente. Ha sido muy rápido, pero insuficiente al mismo tiempo. Ahora, quizás el error político, Tomás, fue que el gobierno flexibilizó el tránsito de las personas en el verano. Estamos hablando de un tránsito aproximadamente entre 4 y 5 millones de personas. Y eso conspiró con la campaña de vacunación que había sido tan exitosa, ¿no? Creo que el miedo a perder dinero, el miedo a que la economía empiece a tambalear, primó más. El miedo a la economía, el miedo a perder dinero, pero también las personas que ya no toleran estar encerradas. Aquí hay varios aspectos. El primero, personas que tienen una vida precaria desde el punto de vista económico que necesitan salir a trabajar, que viven del día a día, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, que al final no podían permanecer en sus casas y por lo tanto vulneraron absolutamente las normas. En segundo lugar, personas que ya quieren ser libres también, que salen el último fin de semana, que en nuestro país hubo 3 días de feriado, salieron muchísimos vehículos, autos desde Santiago
incluso mintiendo, porque sacan permiso diciendo que van a un funeral, que van a ver a un médico, y al final había tantos médicos en la costa que yo no sé dónde estaban. Pero, en fin, todo ese tipo de cosas porque la gente ya no tolera. Entonces, razones económicas, razones ya de que no toleran seguir enclaustrados, ha hecho que finalmente se rompan con todas las normas. Yo creo que hay un poco de todo. Confianza en el gobierno, en sus políticas. En segundo lugar, razones económicas del gobierno, razones económicas de las personas más pobres y simplemente la infelicidad de la gente de seguir enclaustrada. Martín, si me permite hacerle una repregunta a Tomás, Sí, claro, que está claro. vinculado al tema económico y que definitivamente tiene un impacto en lo que está ocurriendo hoy en Chile, que tiene que ver con esa clase media que prosperó, creció en términos numéricos, pero que tiene una característica muy puntual y que se asemeja mucho a esta clase media peruana que también ha emergido y que ahora está teniendo problemas por la pandemia, que es una clase media vulnerable, es decir, una clase media que empieza a tener cierto nivel adquisitivo, que le permite tener un bienestar, pero que sus capacidades de respuesta pueden verse mermadas frente a cualquier tipo de movimiento económico negativo. Y se endeudan, ¿no? Las famosas tarjetas de crédito, y de pronto pasa algo y ya no tienen capacidad para responder. Eso es en gran parte uno de los problemas que ha tenido de pronto Chile a propósito del gran éxito económico, porque es una consecuencia también del éxito económico. Yo diría que en Chile se alcanzó un nivel económico importante. Quiero contar una anécdota. Uh-huh. Yo estudié Derecho en la Universidad de Chile. Había dos facultades de Derecho en Santiago, había gente de hijos de familias ricas, otros no tan ricas, etc. Nadie tenía auto. Nadie llegaba en auto a la Facultad de Derecho de la Chile. Hoy día uno va a una universidad, está lleno de autos, de estudiantes, ¿eh? De estudiantes. Entonces, quiero decir, es un país totalmente distinto. Estoy hablando de 1980. Entonces, claro, hay una clase media precaria que vive mucho mejor, pero algunos datos que yo les voy a dar. Se sacaron dinero de las AFP ahora. Se sacaron en los dos primeros retiros 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. Y ahora con un tercer retiro posiblemente se llegue a 50.000. Son cifras enormes para la economía chilena, gigantescos, que van directamente al bolsillo de las personas. Según el Banco Central, luego de los dos primeros retiros, de los 35.000 millones de dólares, un poquito más del 50% estaba en cuentas corrientes, no se había gastado. Es impresionante. Ahí quedó. Sí, sí. En segundo lugar, nunca se habían, o hace mucho tiempo que no se vendían tantos autos nuevos. Los autos usados están disparados en sus precios, disparadísimos. O sea, también ha habido mucho consumo y la última noticia de ayer es que las importaciones estaban disparándose de nuevo por este retiro. La verdad es que hay mucha gente que lo ha pasado mal, pero también ha habido muchísima inyección de recursos, ya sea propios, porque los recursos de la AFP son de cada persona que cotiza, pero también el gobierno ha ayudado. Lo que pasa es que ha llegado tarde, ha sido insuficiente, yo creo, y ha llegado muy tarde. Pero según el Fondo Monetario Internacional, no hay ningún gobierno de América Latina que haya ayudado tanto como el gobierno chileno o el Estado de Chile en este caso. ¿Todo es insuficiente? Sí, pero también el hecho de haber alcanzado cierto nivel económico hace que cualquier precariedad sea una precariedad importante, incluso sin ver lo que sucede en otros países vecinos. Ahora, hay personas que lo están pasando mal, principalmente inmigrantes. Nosotros hemos recibido en los últimos años una enorme cantidad de inmigrantes, principalmente venezolanos, haitianos. Y en segundo lugar, porque hay zonas de pobreza dura en Chile. Yo creo que esas zonas lo están pasando muy mal. Y hay que entender una tercera cosa. Los chilenos no viven de forma aislada, ayudan a los amigos, ayudan a la familia, al hijo que lo está pasando mal. Entonces no es solamente un ingreso personal, sino que también funcionan cada familia como una pequeña pyme que se ayudan, pequeña y mediana empresa, digo yo, ¿no? Que se ayudan entre unos y otros para poder sobrevivir. Pero había una inyección importante de dinero en el mercado chileno, muy importante. Tomás, quería sacarlo de las fronteras chilenas. Perú y Chile tienen evidentemente muchos intereses en común, muchos de ellos comerciales, por supuesto, entre otras cosas a través de la Alianza del Pacífico. Sí nos interesa, Manuel y a mí, su opinión
acerca de lo que puede usted haber estado observando respecto al proceso electoral, cuya segunda vuelta se va a celebrar el 6 de junio entre Pedro Castillo, un hombre de izquierda, y la señora Keiko Fujimori, una mujer de derecha. ¿Cómo lo están observando desde Chile, Tomás? La impresión que por lo menos yo tengo es que una persona moderada, de centro, en Perú no tiene opción en estos momentos. O sea, frente a una Keiko Fujimori absolutamente conservadora de derecha, que quiere mantener el statu quo, la constitución, las normas, la economía, sin grandes cambios. Y un Pedro Castillo que se ha reconocido como marxista, como leninista, como chavista. Bueno, entonces, ¿dónde está el centro político en Perú? Creo que los dos candidatos además tienen muchísimo rechazo, más Keiko Fujimori que Pedro Castillo, pero mucho rechazo. Además, geográficamente, con Keiko que tiene apoyo en las ciudades y Pedro Castillo en el mundo rural. Entonces hay un choque en Perú muy, muy grande, pero me llama la atención dos cosas más. Lo primero es que hayan emitido una declaración donde se comprometen a estar en el gobierno durante 5 años. Si la Constitución lo dice, no sé por qué tienen que decirlo ellos. Como si hubiera dudas, ¿no? Sí, así es. Y lo segundo, claro, es que hablando con peruanos, me han dicho, mira, no importa quién salga presidente, si no nos gusta, lo destituimos. Con una facilidad que es un poco impactante. O sea, ¿cómo destituir a un presidente? Bueno, lo han hecho en los últimos tiempos, los últimos años, pero es un signo de inestabilidad y no puede ser un recurso que esté ahí a la mano. Entonces, yo tengo la impresión que no hay centro político, que hay dos alternativas muy, muy distintas, que hay muchas personas que podrían votar o no votar, abstenerse o votar nulo, no sé cómo lo hacen ustedes, pero no decantarse por alguna alternativa. Y por último está este recurso que parece que lo usan en forma muy, muy fácil de destituir a un presidente. Para nosotros es un llamado de atención. Tomás, la descripción que has hecho del Perú es bastante, exacta con lo que también puede ocurrir en otros países de la región. En el siguiente sentido, ustedes mismos están viviendo consecuencias de una crisis política. No habrán sacado a Piñera, pero lo pusieron contra la pared y obligaron al gobierno a que ahora, en este momento, ustedes vayan a escribir una nueva carta magna. El caso de Colombia, donde Duque también se ha visto y se sigue viendo en grandes problemas económicos. Argentina, que también tiene sus asuntos pendientes. O sea, el kirchnerismo no está solucionando nada, es un gobierno bastante ineficiente. En conclusión, el modelo, ese famoso término que nos ha ido acompañando desde los 90, ha tenido cosas muy buenas, definitivamente, porque las cifras lo indican, pero también ha habido este asunto de falta de visión, de incorporar a todos a un proyecto de país para que se beneficien de cierta prosperidad. ¿Te parece a ti que a partir de ahora, con estas respuestas que surgen de la frustración, que surgen de la rabia, porque el que no exista, por ejemplo, centro en el Perú en este momento, es porque la gente está protestando y está harta? ¿Te parece que todo lo que se ha podido lograr en los 90, las cosas buenas del modelo liberal, pueden desaparecer en poco tiempo? En estos países, en el tuyo, en Colombia, en el Perú. Sí, no me atrevo a hablar por todos los países porque no tengo un conocimiento profundo. En el caso de Chile, yo creo que terminó una época, se inicia otra, terminó la República, ahora entraremos a la Sexta República. Pero, por ejemplo, en el tema de la AFP. La AFP fue un sistema que cumplió o cumple un doble objetivo. Es un sistema previsional, pero en segundo lugar es un ahorro forzoso. Todos estos países, que son países pobres, necesitan ahorrar, porque con ahorro hay inversión y crecimiento. Es clave. Y con el sistema de AFP hay un ahorro forzoso y por lo tanto un motor macroeconómico de la economía muy importante. Esto va a desaparecer. Y por lo tanto es tener un auto al que se le saca el motor y se le pone uno más pequeño. Los países no van a volver a crecer como crecían. Eso no cabe la menor duda, por lo menos en el caso chileno. Y por lo tanto vamos a tener un país más modesto, posiblemente con menos expectativa, a lo mejor más igualitario, si es que el sistema tributario implica eso, un sistema más de Estado,
donde haya empresas estatales y por lo tanto una mano del Estado mucho más grande. No sé si va a ser exitoso porque en estos países se habla poco de la modernización del Estado. El Estado se ha ido quedando anquilosado, Así, muy eso es lo que te atrás. quería repreguntar, Entonces, Tomás. no sé, Este tipo ¿sí? de experiencias ya las hemos tenido en el pasado. Tu país las ha tenido, el nuestro las ha tenido y nos ha ido mal, pero mal. Entonces, hay algo que no se habla en nuestros países de manera, no, sí se habla, pero no se ejecuta de manera eficiente, que es la reforma del Estado. O sea, si realmente queremos cambiar, no solamente tenemos que abocarnos a hablar del modelo, sino de hacer eficiente nuestra burocracia. Bueno, de eso no se habla porque hay que enfrentarse con prácticamente todos los funcionarios del Estado que quieren mantener las cosas como están, que por lo menos en Chile ellos mismos se fijan las metas para obtener los bonos por rendimiento, por lo tanto siempre los obtienen, prácticamente es un sueldo adicional incorporado siempre, y porque además luchar contra el Estado es prácticamente rasguñar un vidrio, no se obtiene nada. El Estado es algo muy poderoso y muy difícil de cambiar. Pero mira un dato, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, que reúne prácticamente a casi todos los funcionarios del Estado, era candidata a la Convención Constituyente y perdió. Es un dato Sí. perteneciente al Partido Comunista. Por lo tanto, a lo mejor los ciudadanos también se dan cuenta, con esta votación es un signo, de que el Estado hay que cambiarlo, porque si no le habrían dado el apoyo, ¿no?, para que ella estuviera en la convención. Entonces también hay signos de que a lo mejor los chilenos van a querer un mejor país, incluyendo el Estado. Yo creo que es una discusión que viene. Finalmente, Tomás, no me gustaría acabar esta interesante conversación con usted sin hacerle esta pregunta. Un país como el Perú, por ejemplo, usted mismo lo ha señalado, en el que el centro político ha desaparecido, ¿es un país que está en problemas? El centro político siempre es moderador. Es muy interesante que haya personas que puedan distinguir lo bueno y lo malo de un sector y del otro. Me gusta esto de acá y me gusta esto de allá. Porque son personas con la cabeza abierta, libre, que no están sometidos a dogmas y que pueden finalmente ser un péndulo, porque para allá o para acá. ¿Qué pasa cuando un país se divide? Que el péndulo se va hacia un lado. Sabemos que existe la ley de gravedad y por lo tanto la ley de gravedad implica aceleración y no se detiene el péndulo al medio, sino que se va al otro. Un país que está constantemente cambiando de allá para acá es un país inestable. Y lo que necesitan estos países son estabilidad, reglas del juego, previsibilidad, inversión y también que nos miremos todos a la cara para tener un país más igual, donde las diferencias culturales no sean un choque, sino que se conviertan en conversación. Ese tipo de cosas todavía hay que buscarlas, en Chile no están y yo creo que en Perú tampoco. Pues Tomás, nos quedamos con esa reflexión. Queremos agradecerle muchísimo que nos haya atendido aquí en Contracara en UPC TV. Muchas gracias. Gracias Martín, gracias Manuel. Muchísimas Un gusto, gracias. Tomás. Un fuerte abrazo. Gracias, Hasta que estén luego. bien. Gracias. Bueno, Manuel, yo estoy muy impresionado porque en una parte de la entrevista Tomás Mosciati estaba hablando de Chile, pero me parecía que estaba hablando del Perú, ¿no? Estaba hablando de Lima, porque mencionaba cuántos jóvenes, ¿no?, que viven en Santiago, pero viven en la periferia, en las zonas más acomodadas. En Lima pasa también igual, cuánta gente joven no conoce el centro de Lima. Ahora, pero me parece que en el caso chileno hay una particularidad, ¿no? Es decir, muchos chilenos viven básicamente confinados en sus distritos y no miran lo que pasa más allá de ellos. Es decir, hay una desvinculación con su realidad. Y eso me parece que es grave porque a fin de cuentas lo que va construyendo eso es una sensibilidad ajena a su entorno. Y Chile es un país que ha tenido una prosperidad económica interesante, redujeron la pobreza hasta el 8%, que es una cifra que me parece, a ver, muy llamativa. Sí, claro, claro que sí. Importante en el sentido de haber avanzado reduciendo la pobreza, pero a la misma vez todo ese éxito ha provocado una distancia de los sectores que se han beneficiado, ¿no?, de la prosperidad, y ya no han estado muy atentos a ciertos sectores que no han podido al menos beneficiarse como hubiesen querido. Yo le veo muchas similitudes realmente con la situación de nuestro país y además hay ejemplos que tenemos que tomar en cuenta. No solamente la parte constitucional, ¿no?, de esta asamblea constituyente,
Pero, por ejemplo, tú lo has mencionado, las AFP se ha retirado 35.000 millones de dólares, que esto en un tercer retiro puede llegar a los 50.000 millones de dólares. Y eso evidentemente, pues, zamaquea la economía de cualquier país, Manuel. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque estamos en un proceso que podría ser similar. Sí, yo creo que vinculando Perú con Chile, podemos hacer un paralelo en cuanto al voto de protesta. Sí, bueno, En este también. momento nosotros estamos cerca a una definición electoral. Sí, La segunda vuelta es el 6 de junio. Pero ojo, hay un gran caudal de votos que está expresando una insatisfacción, que ese es el voto que expresa Castillo. claro. Puntualmente, hay una frustración, hay un atraso en muchos sectores del país y esa protesta por ese atraso se ve traducida en la elección de Castillo, que ha manifestado más bien la intención de hacer cambios estructurales. Claro. Y ojo, decir que quiere cambiar la constitución o que pretende cambiar la constitución es un cambio radical. En Chile ya se dio ese paso, en las calles, además, se consiguió la posibilidad que se reescriba la constitución y va a ser una tarea difícil porque no es fácil. Tienen, si no me equivoco, 9 meses con una posibilidad de ampliarlo a 3. Ese mismo borrador va a ser sometido a escrutinio general. Tiene procesos, Y ojo, en el camino las cosas se pueden pinchar también. Así es. Así es. Y es bien importante, insisto, tomar el proceso chileno como un ejemplo de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista político, Manuel, es la ausencia de un centro, ¿no? Las elecciones del 11 de abril demostraron que en el Perú no existe centro y creo que es importante que a partir de ahora exista colectivos, ¿no? Grupos de personas que estén interesadas en reconstruir el centro, porque lo que está claro es que no exista centro es un lastre para un país. Creo que es importante que existan partidos de centro, ¿no? Esto ocurre en muchos lados, y en muchos otros lados no, pero creo que en un país como el nuestro es muy importante, ¿no? Mochati me pareció que fue muy acertado en mencionar, justamente respondiendo a la pregunta que le habíamos hecho sobre el centro en el Perú, la inexistencia de un centro en el Perú en estas elecciones. Así Es que lo es. negativo es que tienes a dos posiciones muy radicales Sí, claro. y que no existe un equilibrio, ¿no? Que te da el centro, sobre todo que te da la mirada de la moderación, de la reflexión, de distanciarse del dogma, del fanatismo, Sí, de atemperar las aguas. así Eso es lo es. que te da un centro a nivel político también. Y de la negociación, ¿no? De la negociación en una mesa, ¿no? Que es tan importante para alcanzar acuerdos, que es algo que no hemos visto desafortunadamente en los últimos años, en nuestros últimos congresos, ¿no? Más preocupados por, no sé, normas, pues, en algunas ocasiones Sí. absurdas, ¿no? Y no en ponerse de acuerdo en temas que son claramente importantes, ¿no? Para nuestro desarrollo. Y tú lo dijiste bien, no el crecimiento únicamente, el desarrollo también. Que eso es lo que le juega en contra a Chile. Pues ha habido mucho Exacto. crecimiento, se han desarrollado en ciertos aspectos, pero no de manera Sí. plena. Sí, Y al final, pues claro, el país ya no ha tenido más respuestas para poder seguir creciendo y ahora hay un sector, un gran sector de la población que salió a protestar desde el 2019, todo ese estallido social, que como diría Mochati en uno de sus programas, se ha institucionalizado ya la protesta claro. a partir de este tipo de decisiones políticas que Chile ha llevado a cabo, ¿no? Y que ahora ya ingresan en un proceso diferente, en una nueva etapa. Así es, Manuel. Bueno, hay algo importante también, ¿no? Este domingo hay un nuevo debate, esta vez con los candidatos, con Keiko Fujimori, con la señora Keiko Fujimori, con el señor Pedro Castillo. Yo espero que sea un debate provechoso para nosotros, para los electores, ¿no es cierto? Ojalá sea así. Y insisto, lo positivo del debate técnico fue que en algunas ocasiones se dejó el ataque, no sé si personal, pero en algunos casos personal. Ojalá no exista esto en el debate del domingo. Sospecho que van a caer en eso, pero espero que me sorprendan y que no sea así, que presenten proyectos, que presenten sus planes
si quieren que hagan promesas, pero que sean promesas aterrizadas, ¿no es cierto? Propuestas aterrizadas. Al menos que en el debate prime, se evidencie las propuestas viables y las pullas, las diatribas, que van a existir definitivamente, Sin duda, no sin sean duda. las que más bien tengan el predominio. Porque lo que necesitamos nosotros, los electores, es que nos digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer, sobre todo en este contexto tan difícil, tan atípico que estamos viviendo con la pandemia, que está Así es. golpeando la economía no solamente nuestra, sino a nivel mundial. Y que Así para es. eso se necesita un liderazgo. Nosotros a partir del 28 de julio, con un nuevo presidente o presidenta, lo que se exige de ellos es un liderazgo que nos permita a nosotros poder paliar un poco esta situación que tiene consecuencias muy negativas. Así Y es. no más bien por actitudes antojadizas, egoístas e ideologizadas, sin una reflexión, terminemos pues en el vacío, ¿no? Con cualquiera, ojo, de las dos propuestas, cualquiera, porque lo que yo al menos veo es que ambas propuestas en este momento están muy exaltadas emocionalmente. Estoy de acuerdo Demasiado. contigo. Que no sirva de precedente, pero estoy de acuerdo contigo, Manuel. Tú y yo deberíamos hacer un debate aquí. ¿Qué tal? Me asusta que estemos de acuerdo siempre, Martín, últimamente. Sí, ¿no? Antes estábamos más en desacuerdo. ¿Qué ha ¿Será pues pasado? porque, no sé, te has olvidado de ser hincha del Muni? Bueno, no quieres entrar en el tema futbolístico, ¿no? Es que ahí sí vamos a empezar a discutir. Yo tampoco, yo no quiero. No es buen momento. No es buen momento, En ok. fin. Pero creo Manuel, que esa es la visión, ¿no? sí, sí, ojalá, ¿no? De alguna manera demuestren cierta madurez política, ¿no? Ojalá, porque finalmente, Manuel, son dos candidatos que han salido de las urnas, nadie se las ha inventado, es producto de las urnas y todos lo tenemos que aceptar así. Y algo que Perfecto. tiene que quedar claro, Martín, es que esta sociedad tiene que reflexionar por qué hemos llegado a una instancia electoral Claro que de sí. segunda vuelta Claro con que dos sí. candidatos que no gozan, ojo, de un respaldo realmente muy fuerte No. de la ciudadanía. ¿No? El respaldo es de 19 y 14%. Y otra cosa, también, que hay que decirlo, hay que reflexionarlo, ¿por qué últimamente estamos teniendo muchos candidatos? En Sí. demasía. Y Algo ojo, pasa. con todo el respeto hacia ellos, muy pocos con solvencia y calidad. Hay que pensar, ¿qué nos está ocurriendo? Ya Que ves, ahora mucha te gente empeñas. se presenta y ni siquiera tiene las más mínimas, pero mínimas constituciones para poder pretender, ojo, a ser candidato, pero un candidato serio. Te Hemos tenido empeñas en muchos que candidatos a ver, con muchas dudas sobre sus capacidades. Lo dejo ahí. te empeñas en que esté de acuerdo contigo, Manuel. Algo hay que hacer. Lánzate. No, No. Martín, yo soy periodista igual que tú. Muy bien, tienes toda la razón. Cada uno en su lugar, que es Así como es. debe ser, por cierto. De nuestra trinchera Eh, aportaremos algo. Y por eso creo que la entrevista con Tomás Moschati nos ha demostrado, ¿no? En su caso, la enorme calidad periodística y de reflexión que creo que hace falta en cualquier país. Mira, antes de terminar, lo que a mí me ha gustado mucho de Tomás Moschati es que básicamente sus opiniones, sus análisis, están sustentados o sustentadas en evidencia. Así es. Eso A es. partir de la evidencia periodística, la información que dispone, él te hace un ejercicio de análisis que te indica los hechos y te puede incluso hasta pronosticar, hacer un ejercicio predictivo de lo que podría ocurrir. Proyección. Sí, Eso es. lo Bien, dejo Manuel. allí. Sí, no, claro. Pero Bueno, creo cuando- que ha sido creo invitado de lujo, por supuesto. Sí, totalmente de lujo. Así que bueno, Martín, la siguiente semana tendremos más novedades. Ya comentaremos el debate. Manuel, que tengas buena semana y buen fin de semana y nos vemos la próxima semana con más Contracara. Nos vemos, un abrazo a todos. Chau, Chao, chau. Martín.